Hola a todos. Aunque sé que no es necesario grabar ningún vídeo para el tema de científico-tecnológico del tercer trimestre, porque lo vamos a hacer todo por medio del foro, sí creo interesante o nos podría valer el que yo cree algún tipo de tutorial en el que vamos leyendo el texto que Alonso nos ha facilitado, y a la vez pues puedo ir haciendo algún tipo de ejercicio sobre la tablet. De esta forma yo voy escribiendo aquí y vosotros lo podéis ir siguiendo, y 34 más 62, y puedo ir haciendo ejercicios y tareas y vosotros lo podéis ir siguiendo y podéis ir haciendo los ejercicios a la vez que yo, y voy leyendo a la vez también el tema. De esta forma pues podemos solucionar los problemas que tengamos, o me podéis mandar también por el foro los problemas que tengáis y yo lo voy solucionando con este sistema. Entonces vamos a leer nuestro documento en el cual tenemos que hablar de geometría, o vamos a hablar de geometría. La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio. Es la base teórica de la geometría, descriptiva o del dibujo técnico. Sus orígenes se remontan a la solución de problemas concretos relativos a medidas. Tiene su aplicación práctica en física aplicada, mecánica, arquitectura, geografía, cartografía, astronomía, náutica, topografía y balística, etc. Es útil en la preparación de diseño e incluso en la fabricación de artesanía. Bien, empezamos por las figuras planas. Las figuras planas tenemos primero los polígonos. Dice, al unir dos puntos utilizando una regla obtenemos un segmento. Un segmento no es más que la unión de dos puntos. Tenemos un primer punto y otro segundo punto, A y B, y la unión de esos dos puntos es un segmento. Se llama segmento. Muy bien. Al ir encadenando varios segmentos, vamos obteniendo una línea poligonal. Si unimos varios segmentos, tenemos una línea poligonal. Línea poligonal. Muy bien. Y si la línea poligonal la cerramos uniendo el último punto con el primero, hemos encerrado una región del plano, se llama polígono. O sea, si yo hago una línea poligonal pero la cierro al final, esto se llama polígono. ¿De acuerdo? Tenemos segmento, línea poligonal y polígono. Bien. Importante, la superficie contenida por una línea poligonal cerrada se llama polígono. O sea, esta superficie que tenemos aquí, esta superficie que yo os marco, que se acaba de borrar, porque hay que marcarla con otro color. ¿De acuerdo? Vale. Eso, la superficie se llama polígono. 1A, elementos del polígono. Pues vamos a ver, vamos a crear, por ejemplo, por aquí un polígono diferente, que sea un polígono regular, ¿vale? Vamos a coger color este y una línea más gruesa, vale. Tenemos un polígono, vale. Los elementos de este polígono, vamos a ir viéndolo paso a paso. Pues tenemos el primer elemento, que son los lados, que son los segmentos que delimitan el polígono. Cuando los lados están uno a continuación de otro, se dice que son consecutivos. O sea, esto sería de aquí a aquí, esto sería el lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Cambiamos de color. Y por ejemplo, los vértices. Los vértices son los puntos en los que se unen los lados de un polígono. O sea,
Los vértices serían cada uno de los puntitos estos. Un vértice. ¿De acuerdo? Esto también sería un vértice. ¿Vale? Bien. Los ángulos son las regiones limitadas por los dos lados consecutivos. O sea, si me voy aquí y cojo la región de dos lados consecutivos, este lado y este lado, pues la región de en medio, este es el ángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono. O sea, une dos vértices no consecutivos de un polígono. Une dos vértices, un vértice y otro vértice, pero que no están juntos, no están consecutivos, no son los siguientes, por ejemplo, de este y este. Eso sí sería una diagonal. Diagonal. Ponemos aquí una flecha. Diagonal. Bien. El centro. El centro. Vamos a ponerlo otro color un poquito más grueso. El centro estaría aquí. ¿De acuerdo? El centro es el punto que se encuentra a la misma distancia de todos los vértices. De todos los vértices. De este. ¿Vale? Eso sería. Esto es el centro. ¿De acuerdo? La apotema sería el segmento trazado desde el centro hasta el punto medio de un lado. Hasta el punto medio de un lado. Pues entonces tendríamos la apotema desde el centro hasta el punto medio de un lado. Este sería la apotema. ¿De acuerdo? Lo ponemos aquí. Apotema. Y el radio sería el segmento que une el centro del polígono con un vértice. O sea, si yo uno el centro de un polígono con un vértice, esto de aquí sería el radio. Perfecto, muy bien. Estas serían las partes o los elementos de un polígono. ¿De acuerdo? Vale, en todos los polígonos pues tenemos los mismos elementos. Clasificación de los polígonos. Clasificación de los polígonos. Podemos clasificar los polígonos en función de la longitud de sus lados. Regular, que tiene todos los lados, tienen la misma longitud. O irregular, no todos tienen la misma longitud. En el dibujo que tenemos ahí viene regular el pentágono, que tiene la misma longitud todos los lados. Y podemos hacer irregular, que tienen diferente longitud los lados. ¿Vale? Puede ser también, podría ser un pentágono. Yo he hecho otro dibujo. En función de la medida de sus ángulos. Pues puede ser un polígono convexo. Tienen todos los ángulos menores de 180. O polígono cóncavo, que alguno de sus ángulos es mayor de 180. ¿Vale? El cóncavo suele ser un ángulo así. ¿De acuerdo? Entonces el polígono sería, por ejemplo, este. ¿Vale? Y este sería el ángulo cóncavo. Un polígono cóncavo. Y convexo, que tiene todos los ángulos menores de 180. 180 es el ángulo este. ¿De acuerdo? Entonces menores de 180 puede ser este, por ejemplo. Todos son menores de 180. Entonces este sería convexo. Muy bien. Estupendo. En función del número de lados, pues ahí tenemos, en función del número de lados, tenemos triángulo, tenemos rectángulo o cuadrilátero, 4 lados, triángulo 3 lados, pentágono 5, 1, 2, 3, 4 y 5, hexágono tiene 6, el de la abejita,
6. Heptágono 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Octógono 8. Octógono sería así, 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 así. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Eneágono, que serían 9, no lo voy a dibujar porque ese es más difícil, y decágono serían 10, ¿vale? Esto es en función del número de lados. Las clasificaciones pueden combinarse entre sí. De esta forma, los polígonos que se han puesto como ejemplo de regular o irregular, ahora también podremos decir que es un pentágono regular o un pentágono irregular. El ejemplo que hemos puesto antes, ¿vale? Empezamos con los triángulos. Los triángulos. Se llama triángulo a cualquier polígono de 3 lados. Nomenclatura. Al igual que en todos los polígonos, los vértices los designamos con letras mayúsculas, en este caso A, B y C. Tenemos un triángulo. Los vértices con letras mayúsculas A, B y C. Bien, el lado opuesto a un vértice se nombra igual, pero en minúscula. O sea, hemos visto los ángulos. Y el lado opuesto a este vértice, o sea, este lado de aquí, se nombra igual, voy a poner otro color, pero con minúscula. Este sería el lado A, el opuesto a este sería el opuesto a este, ¿veis? Y este sería el opuesto a este, sería el C minúscula, y este sería el opuesto a este, sería el B minúscula. Así es como se nombran los lados y los ángulos del triángulo, ¿de acuerdo? Tipos de triángulo. Tenemos en función de sus lados, equilátero, que tiene todos los lados iguales, isósceles, que tiene dos lados iguales, y escaleno, que tiene todos sus lados, son distintos. Aquí los vemos muy claramente en el texto. En función de su ángulo, acutángulo, todos sus ángulos son agudos, menores de 90 grados. Rectángulo tiene un ángulo recto y los otros dos diferentes. Obtusángulo tiene un ángulo obtuso y los otros dos diferentes. Importante, la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180. Siempre la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180. Cuadrilátero. Se llama cuadrilátero a cualquier polígono de 4 lados. La suma de sus lados es siempre 360 grados. De sus ángulos, perdón, es siempre 360 grados. En el triángulo 180, en el cuadrilátero 360. Clasificación, tenemos los paralelogramos, que tienen los lados paralelos 2 a 2, cuadrado, que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Cuadrado, los 4 ángulos iguales y los 4 lados iguales también. ¿De acuerdo? El rectángulo tiene los lados iguales 2 a 2, los 4 ángulos rectos y los 4 ángulos rectos, o sea, 4. Este es el rectángulo, este y este son iguales, y este son iguales, y los ángulos son rectos los 4. Rombo tiene los 4 lados iguales y no tiene ángulos rectos. El rombo tiene los 4 lados iguales, pero los ángulos no son rectos. Los lados son iguales, pero los ángulos no son rectos. Romboide tiene los lados y los ángulos iguales 2 a 2 y no tiene ángulos rectos. El romboide sería lados iguales 2 a 2. Este es igual que este y este es igual que este, pero los ángulos no son rectos. De acuerdo. Esos son los paralelogramos. Los trapecios. Trapecios tienen dos lados paralelos. Rectángulo tiene dos ángulos rectos. Trapecio rectángulo. Trapecio rectángulo es este. Tiene dos
ángulos rectos, que son este y este. Isósceles tiene dos lados iguales. Isósceles que tiene este lado y este lado iguales, y este lado diferentes. Este X y este X son iguales. Y escaleno no tiene ni lados iguales ni ángulos rectos. Escaleno sería, por ejemplo, los lados son diferentes y los ángulos también son diferentes. Muy bien. Trapezoides no tienen ningún lado paralelo. No tienen ningún lado paralelo. Trapezoide, por ejemplo, puede ser este, así y así. ¿Vale? Sería más o menos el trapezoide. Puede haber muchos tipos de trapezoides. Muy bien, seguimos en la página 5 con el círculo y la circunferencia. Existen figuras planas que no están delimitadas por una línea poligonal, pero sí por una línea curva, como es el caso del círculo. Está delimitado por una línea curva cerrada llamada circunferencia. Por aquí tenía yo este que me hace círculos perfectos, exactamente. Este sería el círculo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las partes del círculo. Vamos a ponerlo más grande. Ahí tenemos. Bien. En la circunferencia se pueden distinguir los siguientes elementos. El centro, vamos a ir escribiéndolo con otro color. El centro, que estaría aquí. Esto aquí. El centro, que es el punto situado en su interior, que se encuentra a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia. De cualquier punto desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. El radio es el segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro, o sea, cualquiera que llegue desde aquí hasta aquí. Esto es un radio. Un radio. Cuerda es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Una cuerda iría desde este punto hasta este punto, por ejemplo. Esto es una cuerda. Bien. Y después el diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Su valor es el doble del radio. O sea, es una cuerda que iría por el centro y pasaría hasta aquí. Ese es el diámetro. Este es el diámetro. ¿De acuerdo? El arco es la porción de circunferencia comprendida entre dos de sus puntos. Un arco iría desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Esto es un arco. Y después tenemos la semicircunferencia, que sería el arco que abarca de la mitad de la circunferencia, o sea, desde aquí hasta la otra mitad, hasta aquí, hasta la otra mitad. Este arco de aquí sería semicircunferencia. Semicircunferencia. Eso serían las partes de la circunferencia. Muy bien. El perímetro. El perímetro. El perímetro, en el caso de los polígonos, el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. ¿Vale? Aquí es donde vamos a empezar a hacer actividades y ejercicios. Vienen los ejercicios resueltos para que nosotros lo vamos a ir haciendo aquí sobre la marcha. ¿Vale? Ejercicio resuelto. Dice, ¿cuál sería el perímetro de un cuadrado de 5 centímetros de lado? Entonces tengo un cuadrado tiene 5 centímetros de lado. Sé que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, el perímetro sería 5 más 5 más 5 más 5. 5 más 5 más 5 más 5, que sería igual a 20 centímetros.
¿De acuerdo? Es bastante sencillo, ¿vale? También puedes calcular por la fórmula que el perímetro es igual a 4 veces el lado. Si yo multiplico el lado, que es 5, por 4, me da igual también a 20 centímetros. Es otra forma de hacerlo y de hallar el mismo perímetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro ejercicio resuelto. Dice, ¿cuál sería el perímetro de un rectángulo de lado de 3 centímetros y 5 centímetros? Entonces tengo un rectángulo que tiene 3 centímetros y 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, como sé que van de 2 a 2, sé que el de abajo tendría 5 también y el de este lado derecho también tendría 3. Entonces ahora lo sumo. 5 y 5, 10. 5 más 5 más 3 más 3. Serían 5 y 5, 10. Y 3 y 3, 6. Serían 16 centímetros. ¿De acuerdo? Otra fórmula de hacerlo, el perímetro, sería 5 por 2. El perímetro es igual a 5 por 2 más 3 por 2. 3 por 2 sería igual a 16. 5 por 2, 10 y 3 por 2, 6, 16. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál sería el perímetro de la figura adjunta? Esto es una figura bastante más compleja, que tiene así, 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 así y así. Tendría 3 centímetros, 2 centímetros, 7, 2, 1, 3, 8 y 10. Los lados, ¿vale? Pues para hallar el perímetro lo que hago es que los sumo. Sumo los lados. 3 más 2 más 7 más 2 más 1 más 3 más 8 más 10. Y me da un resultado final de 36 centímetros. Es bastante sencillo. El perímetro es lo que ocupa, o sea, la suma de todos los lados. En el caso de la circunferencia, aquí es algo diferente. Es algo diferente. En el caso de la circunferencia, el del círculo, el perímetro será la longitud de la circunferencia, ¿vale? ¿Qué se calcula con la fórmula? O sea, el perímetro o la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. Y r es el radio, o sea que a mí me tienen que dar el radio. Entonces, si me dicen un ejercicio que viene ahí, ¿cuál es el perímetro? Quiero hallar todo lo de alrededor de la circunferencia que mide 2 centímetros de radio, me dan el radio que es 2 centímetros, pues digo, el perímetro sería igual a 2 por pi por 2, que es el radio. Multiplico 2 por 2, 4, igual a 2 por 3,14, que es pi por 2, sería igual a 12,56 centímetros. ¿Vale? Es bastante sencillo. Vosotros podéis hacer ejercicios poniendo cualquier cantidad al radio y os va a salir el perímetro de la circunferencia.